Aquí. Ya, ahí se comenzó a grabar la clase. Ya. Bueno, aunque suene cliché, bienvenidos a este curso de bases conceptuales en salud pública y colectiva. Mi nombre es Cristóbal, ¿no es cierto? Ya me conocen por el otro ramo que les estoy impartiendo. Y hoy día lo que nos va a tocar va a ser una pequeña clase inaugural donde se les va a presentar el programa que nos convoca, ¿no es cierto?, que nos da el marco regulatorio y una pequeña clase inaugural con, obviamente, el inicio de los talleres, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, vamos a lo que nos compete para hoy día, que sería indicar que las clases van a ser los jueves, ¿no es cierto?, a la hora que fue programada. Sin perjuicio de lo anterior, en el CIBEDUC van a estar los anuncios para cualquier tipo de modificación de clases y obviamente la programación de los talleres y tutorías, ¿ya? Como les comentaba anteriormente, no es viable que estén toda la mañana conectados para hacer un taller, por lo tanto se van a hacer grupos pequeños en donde ciertas personas van a ser citadas para que desarrollen su taller y obviamente se resuelvan dudas de clases, se resuelvan dudas de tipo administrativas si es que se necesitan y, por ejemplo, reunirnos también con los delegados, ¿ya? Em, a diferencia del otro ramo, vamos a tener aquí pruebas de selección múltiple, ¿no es cierto?, para las 3 unidades más importantes y para el cierre del ramo vamos a tener una evaluación que implica un informe final que van a tener que ir haciendo clase a clase. En algún minuto yo les voy a pedir ciertos avances, ¿no es cierto? Esos avances van a ser evaluados, pero más que nada van a ser corregidos, ¿ya? Con tal de que el informe final podamos asegurar un buen producto y un buen producto asegura una buena nota, ¿ya? Insisto, como el programa todavía no está sancionado, todo lo que ven aquí está sujeto a modificación en lo que es más que nada la forma, no el fondo. Y van a poder aprobar el ramo, obviamente sin asistencia, excepto para los talleres, ya que cuando sean citados a los talleres, ahí sí van a tener asistencia, pero también es algo que tenemos que programar entre docente y alumnos, ¿vale? Y van a aprobar obviamente con una nota superior a 4. ¿Alguna duda hasta ahora? Sí, profe, yo tengo una duda. Espérame un segundito, que no estoy viendo quién habla. ¿Dónde está? Aquí, el botón de chatear. No, no aparece. Profe, Aquí soy sí. Alex. Si es que no te veo, Alex, dame un segundito, mi viejo, que no aparece tampoco por aquí. Cuéntame, Alex. Es que usted dice que esto está sujeto a modificación porque aún no es definitivo. ¿Hasta cuándo tiene para subir el programa? Mi viejo, como te comenté en la reunión, los programas son sancionados por dirección de escuela. Hasta que dirección de escuela no sancione, no te puedo subir el programa. Ah, ya. ¿Mm? Ya. Ya. De hecho, mañana tenemos reunión para sopesar algunos temas con Valdivia que hay algún tipo de diferencia, pero eso ya es algo más interno. Ya, ¿alguna otra duda antes que podamos comenzar? Perfecto, démosle entonces. Entonces, la primera parte que vamos a ver de lo que son las bases conceptuales en salud pública es entender lo que significa el bien común y la justicia social, ¿ya? Esto como un marco em, regulatorio, si uno quisiese llamarlo, o más que nada un marco ético-moral de, de cómo la sociedad se va articulando, ¿ya? Como dice el título, es un imperativo para que suceda realmente una buena salud pública, una buena transmisión de todos los programas de gobierno y de toda la integración estatal
para ¿cómo se llama?, la beneficencia de la población, ¿ya? El bien común entonces va a ser un concepto bastante general que va a tener que ser entendido como un tema que beneficia a todos los ciudadanos por igual, ¿ya? Partimos desde la base de que esto tiene que em, beneficiar al individuo, después a la familia de ese individuo, después a la aglomeración de familias en una comunidad y después a la unión de comunidades que sería la comuna y posteriormente el país, ¿ya? El Estado debe generar sistemas de forma social, instituciones, ¿no es cierto? Y una propensión económica para que toda la gente se pueda ver beneficiada, ¿ya? Como concepto general, si uno lo quisiera ver así, todas las ciencias, independientemente de la rama que uno tenga, va a propender a un bienestar general, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de vista filosófico, cuando un filósofo genera sus ideas, lo que promueve no es el bienestar propio, sino que es el bienestar de una generación completa, ¿ya? Cuando alguien quiere estudiar alguna rama de la medicina, sea cualquiera de sus ciencias, odontología, terapia, psicología, no lo hace solamente por un bienestar personal, sino que lo que tú pretendes, a fin y al cabo, es que toda la población se vea beneficiada de tus conocimientos y de tus tratamientos. La mayor cantidad de gente, ojalá, se vea beneficiada a través de tu arte y tu ciencia, ¿ya? Así como lo son las artes, tanto escénicas como de escritura, de cualquier artista, lo que pretende dentro de su ser es desarrollarse como individuo, ¿no es cierto? Desarrollar sus características y con ello entretener a la población, sea por minutos, segundos o creando obras que duran siglos, ¿ya? Económicamente, si bien creemos que esta es una ciencia dura, puramente singular, con un beneficio individualista, la verdad es que si bien parte desde un punto de vista particular, lo que pretende la economía, y cuando se habla de economía de Estado, es que la mayor cantidad de la población se beneficiara de una riqueza material. Riqueza material que bien habida, es decir, por métodos legales, no tiene por qué ser condenada, ¿ya? En las ciencias de la ingeniería, cuando un ingeniero pretende hacer un gran puente, pretende hacer un gran edificio, no es un beneficio propio, si bien va a recibir obviamente dinero por su conocimiento, pero lo que él va a pretender es que este edificio sea bien construido, sea bien hecho. ¿Para qué? Para que no se caiga, para que no, podemos generar conectividad, para que la población se pueda desarrollar económicamente, etcétera. Es decir, cada uno de los aspectos de lo que son las ciencias, lo que finalmente pretenden no es algo único, ¿ya? Si no, no existiría, por ejemplo, la academia que pretende que el conocimiento sea esparcido lo más posible, ¿ya? Así como las leyes que nos ponen en un marco regulatorio en donde se pretende, por lo menos de forma filosófica, de que todas las personas tengamos igualdad ante la ley, ¿ya? Dentro de un contexto, como dice ahí, político-económico, por ejemplo, podemos entender que la riqueza particular va a permitir el desarrollo personal, ¿no es cierto? Ese desarrollo personal va a permitir que una parte de la población pueda tener ciertas beneficencias y esas beneficencias van a ir propagándose a través de la comunidad, ¿ya? En tanto, la economía moderna, podemos decir que el bien común es la suma de utilidades de sus miembros, es decir, cada uno de sus miembros aporta económicamente para su propio beneficio, pero además genera una bola de nieve, ¿ya? Que va a hacer que esa riqueza pueda ser esparcida, que puede ser lentamente o relativamente rápido. Pero más que nada lo que tenemos que entender que lo que quiere la economía es que todos mejoremos económicamente, ¿ya? Y a lo largo de los siglos eso sí ha sido empíricamente realizado, ¿ya? Ahora, eso es un inicio a lo que significaría el bien común y la justicia social. ¿Qué es la justicia social entonces? El respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano que determina la sociedad, en determinada, perdón, sociedad, ¿ya? Va a estar enfocado principalmente en una repartición relativamente justa, ¿ya? Relativamente equitativa, ya que no podemos asegurar una repartición
al 100% equitativa en toda la población. Ni siquiera los sistemas más estatizados logran eso, ¿ya? Siempre va a haber ciertas personas que van a tener privilegios o beneficios, tanto económicamente como su función política, ¿ya? Eh, Entendiendo eso, ¿qué es necesario para el desarrollo? ¿No es cierto? El desarrollo tanto, insisto, tanto individual, particular, como social, ¿ya? Si nosotros como persona estamos centrados y estamos, entre comillas, felices, vamos a propagar esa felicidad y ese bienestar hacia nuestra familia y tenemos que entender que la familia es el núcleo ideal y es el núcleo básico de la sociedad, ¿ya? Y podemos entender también la formación de un núcleo familiar como una sociedad propia, una sociedad nuclear que va también a generar un beneficio propio, ¿ya? Em, y la idea es que esta justicia social se traspase a el ámbito salud, el ámbito de derechos, como dice ahí, derechos humanos, y un bienestar también socioafectivo. No dejemos de lado lo que es la parte psicológica y la parte de los sentimientos, de cómo nosotros realmente podemos llegar a la felicidad, ¿ya? Y es por eso que les puse este texto acá abajo que habla de eh, uno de los argumentos o textos que aparecen en la Constitución de los Estados Unidos, ¿ya? Que ya lleva bastante tiempo andando y es una de las frases que más ha calado en los últimos siglos, ¿ya? Que dice que todos los hombres son creados igual, que todos tienen un derechos que presentan, o sea, al nacer, derechos inalienables, o sea, no pueden ser en ningún minuto eliminados esos derechos, ¿ya? Y entre esos derechos están la libertad, perdón, la vida, la libertad y la persecución de la felicidad, ¿ya? ¿Qué es lo que pretende cada constitución? Cada país lo que va a pretender en su carta fundamental es generar ciertos derechos que van a ser derechos primeramente, insisto, individuales y después esos se van a transformar en derechos colectivos, ¿ya? Una de las primeras cosas que hay que tener en consideración, o de lo que vamos a hablar nosotros mucho, es lo que significa la igualdad ante la ley, cómo no yo accedo a la salud y obviamente cada constitución siempre asegura el derecho a la vida, ¿ya? Y esos son algunos de los derechos llamados inalienables en cada una de las constituciones, desde Estados Unidos, con su constitución generada para la independencia y posteriormente emancipación del Imperio Británico, hasta la Revolución Francesa, donde se promovía la igualdad, fraternidad como factor básico de, ¿cómo se llama? Una idea básica de vivencia dentro del Estado, ¿ya? ¿Y qué tenemos que decir a partir de eso? Ya, primero que nada, nosotros nos em, tenemos que saber qué es lo que significan los derechos, ¿ya? Siempre con los derechos va a venir adosado en la cola un deber, y ese deber de repente es quizá no olvidado, pero sí dejado de lado, o al menos lo que sucede es que se le quita su preponderancia, ¿ya? Cuando en la Constitución, por ejemplo, de 1980, se habla que uno tiene derecho a la vida, a la integridad física y psíquica de la persona. ¿Qué significa eso? Yo, como persona propiamente tal, tengo derecho a la vida y que mi integridad física sea mantenida en un estado de derecho. Pero también, como persona, me obliga, me da un deber de yo preservar la vida de mía y de los demás a mi lado, ¿ya? Y eso también enmarca después un marco regulatorio que implica que yo no puedo atentar contra la vida de las personas y si yo lo hiciese, pierdo cierto derecho, que sería, por ejemplo, si yo cometo un asesinato, pierdo mi derecho a libertad, ¿ya? Y voy a ser confinado a cuatro paredes, voy a estar en la cárcel el tiempo que la sociedad estime conveniente y después voy a recuperar mi derecho, ¿ya? Vamos a tener también, está resguardado el derecho de igualdad ante la ley, ¿no es cierto? La protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, es decir, que yo voy a poder contar con un abogado, voy a poder contar con que alguien me defienda
para que la ley no sea unidireccional, no sea tiránica y no pueda sobrepasar mis derechos, ¿ya? Vamos a tener también el derecho a la inviolabilidad del hogar y de todas formas de comunicación privada, es decir, nuestros datos, nuestra información que yo considero privada como individuo, está, va a ser resguardada por el Estado. Y es el Estado entonces que va a tener que recurrir a otro poder, en este caso las policías, para, por ejemplo, allanar tu casa, van a tener que pedirle a un tribunal que indique que existe un bien superior al allanar tu hogar para o por ejemplo, obtener pruebas de que estás cometiendo un ilícito, ¿ya? Em, la libertad de conciencia es consagrada en la Constitución y no es consagrada en todas las constituciones. Por ejemplo, en ciertos países, tú si bien declaran que tú tienes cierta libertad de conciencia, existen muchas leyes restrictivas en donde, por ejemplo, no puedes denostar a tus políticos, o más aún, por ejemplo, en Corea del Norte, debes ensalzar la figura que ellos tienen a niveles incluso medios de dioses, ¿ya? Eh, También se consagra el derecho a la libertad personal, es decir, que yo puedo hacer lo que se me cante, siendo que esto no implique la limitación de los derechos de otra persona. Y ahí es cuando sale a la palestra lo que significa que mi libertad comienza y termina en la libertad de otra persona, ¿ya? También muy por abajo, los derechos que tenemos de la Constitución consagrada es el derecho a la reunión, ¿ya? Nosotros tenemos derecho a la manifestación, derecho a decir esto no me gusta, sin un permiso previo de la autoridad, es decir, yo me puedo reunir en cualquier lugar, pero sin armas, ¿ya? Y ahí es cuando de repente uno tiene que discutir qué es lo que significa el derecho a reunión, porque yo, por ejemplo, puedo decir, ya, me voy a manifestar en contra del gobierno y puedo hacerlo, está consagrado eso en la Constitución, el derecho a reunión está consagrado en sus artículos y va a tener ciertas limitaciones. ¿Cuáles son esas limitaciones? No intervenir em, en los derechos de otra persona. Por eso es que, por ejemplo, cuando uno está haciendo una manifestación dentro de una plaza pública, que es donde normalmente uno cita a estas manifestaciones o es citado a estas manifestaciones, no pasa nada y es cuando esta manifestación se traslada a la calle y se genera una barricada o se genera una interrupción del tránsito, es que las fuerzas policiales están facultadas para intervenir. Y es ahí cuando el mundo dice, oh, él no estaba haciendo nada. Legalmente, tú sí estás generando o violando cierto derecho, que es, por ejemplo, el libre tránsito de otra persona. Muchos de ustedes vieron, por ejemplo, cómo cómo estas barricadas no violentas o muy básicamente violentas, por decirlo así, eh, hacían estos cortacalles y hacían el si la baila pasa, ¿no es cierto? Y todo el mundo decía, eso no tiene nada de dañino. Si nos vamos a lo que habla el texto de lo que es un daño, es, por ejemplo, interrumpir el paso de otra persona, ¿ya? Em, y ahí es cuando las fuerzas policiales, las fuerzas restrictivas de nuestro país, tienen el derecho de hacer, obviamente, uso de las facultades constitucionales que tienen para limitar tus derechos en pos del derecho de otra persona, ¿ya? Esto hecho también en base al criterio y también con la menor fuerza necesaria, ¿ya? Se habla de que las fuerzas policiales tienen que o el Estado tiene que eh, generar esta regularización, esta vuelta a la normalidad, cuando existen hechos de violencia, con la menor fuerza necesaria, ¿ya? Dice aquí Alex. Ya, ese tipo de comentarios los vamos a tener que tratar de limitar, porque lo que significa criterio y otras cosas lo podemos conversar de otra forma, ¿ya? Ahora vamos a lo que significa la Declaración Internacional de Derechos Humanos, ¿ya? ¿Qué es lo que implica la Declaración de Derechos Humanos?
se creó obviamente una agrupación, se creó un seminario en donde, donde teníamos que, o donde se vio, mejor dicho, la necesidad de que a nivel mundial hay derechos que son básicos, de lo más básico de lo básico, y que todas las constituciones de cada uno de los países debiese propender a su, obviamente, que estén consagrados en la constitución, ¿ya? Está bien, puedes tener todas las opiniones que quiera, don Alex. Eh, ¿Qué tenemos como Declaración Internacional de los Derechos Humanos? ¿Ya? Eh, hay que entender esto como una base filosófica, ¿ya? Hay que entender esto como que la sociedad en sí tiene que reagruparse y generar ciertos tipos de derechos. Y es ahí cuando nos agrupamos entre todos, entre todas las naciones, se genera una, una idea, una necesidad, ¿no es cierto?, de que existen derechos, insisto, muy, muy básicos. Y es por eso, pero aún así, esos derechos tienen que ser de alguna forma explicitados, ¿ya? ¿Cómo, cómo vamos a... ¿Cómo vamos a lograr hacer esto? Hacemos una carta, hacemos una declaración en donde todos los países, o la mayoría de ellos, firmen que van a comprometerse de su, de una manera legal para resguardar estos derechos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tratemos de aquí de hacer una comparación. Por ejemplo, uno de los primeros derechos es de que toda persona nace libre en igualdad y derechos, ¿ya? Eso, ¿dónde está en la Constitución chilena? No solamente en un artículo, sino en varios artículos. Nosotros ya hablamos, tenemos derecho a la vida, a la integridad física y tenemos derecho a la igualdad. Perfecto. Supuestamente está consagrado y existiría una similitud entre ambas declaraciones. Después, todas las personas somos iguales, sea cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, todo lo que te complique. ¿Dónde está eso? No está hecho ni dicho directamente en un solo artículo, sino que vamos a tener varios artículos que consagran este enunciado, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos obviamente el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal. Esto tampoco está en un solo artículo, sino que va a estar en una aglomeración de ellos, ¿ya? ¿Quién, por ejemplo, este derecho es súper importante? Nadie estará sometido a esclavitud ni servidumbre, ¿ya? En Chile, una de las primeras declaraciones que se hizo al generar una libertad o al nosotros querer emanciparnos de España, lo primero que se hizo es declarar que en Chile no habrían esclavos y que todo esclavo que pisara territorio nacional sería inmediatamente libre, ¿ya? Y fuimos uno de los primeros países de la región en declarar la libertad de toda persona que en algún minuto fue esclavo sin ningún otro requerimiento que sea pisar territorio nacional, ¿ya? No así, por ejemplo, Estados Unidos, que tuvo que pasar por una guerra civil para declarar este derecho, ¿ya? Y ahí es donde uno tiene que empezar a hacer, eh, uno tiene que empezar a hacer comparaciones, pero esas comparaciones tienen que ser hechas dentro de un criterio y dentro de ser lo más objetivo posible, porque nosotros tenemos que entender, por ejemplo, qué es lo que sucedía en Chile cuando se crea Em, esta declaración. En Chile particularmente habían muy pocos esclavos, debido a que económicamente era muy difícil traerlos, ¿ya? Los esclavos derechamente llegaban a Brasil y desde Brasil eran trasladados a otras regiones, lo que encarecía mucho la compra de estos, ¿ya? Sé que esto suena como súper feo de decirlo, pero tenemos que entender que en el contexto de esa época, esas personas eran considerados bienes, ¿ya? Insisto, esta no es mi opinión, sino que tenemos que contextualizar lo que en ese minuto se pensaba, ¿ya? También tenemos que contextualizar que en Chile la gente que podía tener acceso a
la compra de esclavos era muy reducida, por lo tanto, no tuvimos una gran influencia. ¿Y cómo lo vemos eso traducido? En que el mestizaje que hubo en este país con gente afroamericana fue muy poca. No así, por ejemplo, Brasil, que existe una población de color que tiene, que es básicamente el 50% de la población, ¿ya? Si tú ves también lo que sucedió en Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, tampoco existía tanta eh, llegada de personas africanas, ¿ya? No así los extremos más ricos de el continente sudamericano o el contexto sudamericano, que fueron Brasil, Venezuela, Colombia, donde sí hubo una gran cantidad de personas que llegaron y obviamente fueron compradas y se hizo usufructo de ellas, ¿ya? Así como en Estados Unidos, en donde todos los estados del sur, o la gran mayoría de ellos, habían usufructuado por siglos de esta gente, mejor, no por siglos, por decenios de esta gente, y después, al llegar a Abraham Lincoln y decirle, miren, ¿sabe qué? Se acabó la fiesta, se va a acabar este cuentito de la esclavitud y vamos a hacer que todos sean, toda persona nacida en Estados Unidos sea igual, pero con una igualdad verdadera, no basada en la raza o el color de la piel, ¿ya? Entendiendo la raza también como el contexto de la época, porque sabemos a los días de hoy que el concepto de raza debemos dejarlo de lado. Todos somos una sola raza, que es la raza humana, ¿no? Y eso no va a estar definido porque si somos caucásicos, asiáticos, afroamericanos, africanos, etcétera, ¿ya? No vamos a hacer esa distinción, pero insisto, veamos esto como el contexto que estaba en la época. Y aún así, si volvemos a lo que decía la declaración de los Estados Unidos, todos los hombres eran creados iguales, todos los hombres blancos eran creados iguales, porque en ese minuto que se hizo esa declaración, sí existían esclavos en Estados Unidos y los existió por mucho tiempo más. ¿Ya? Entonces, también entender que la ley es interpretativa al contexto nacional y al contexto histórico. ¿Ya? También en África todos los hombres eran iguales, los hombres blancos, los hombres que venían de Inglaterra, porque la gente propia del lugar que estaba ahí, los propios sudafricanos, eran brutalmente oprimidos y ahí es donde surgió el apartheid, ¿ya? ¿Qué es lo que sucedió? En algún minuto, como les decía, Abraham Lincoln dijo, ya se va a parar la fiesta y vamos a obligar a todos los estados, ya, a todos los estados de Estados Unidos a que ya no existan esclavos, ¿no es cierto? Pero los estados del sur dijeron, no, po, este es un atentado contra mi libertad, tanto personal como estatal. Si yo quiero, voy a obedecer esta ley federal. Y es así como se crean los estados de la Confederación y los estados de la Unión, en donde todos los estados confederados indicaban que no iban a seguir la ley federal, que no iban a seguir esta indicación del presidente Lincoln y que ellos iban a hacer otra cosa, simplemente no abolir la esclavitud. Y derechamente se genera una guerra en donde el Estado Mayor, el Estado federal, disculpen, dice, a ver, ordenemos la cosa, aquí el que manda soy yo, ¿y cómo voy a mandar? Tropas, tropas de asalto y finalmente una invasión del estado del norte, de los estados del norte a los estados del sur, ¿ya? Entonces, entender cómo esto va, el contexto inicial o el contexto histórico implica, obviamente, eh, cómo se van creando las leyes, cómo se van interpretando las leyes y qué significa eso en el bienestar común, en la justicia social y qué entendemos como un bienestar común, ¿ya? Em, Otro derecho, nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ¿ya? Si tú lo ves, eso también está en nuestra constitución, en la constitución del 80. Sin embargo, sabemos que las fuerzas policiales de la época
generaron una violación flagrante a los derechos humanos, muchos de los cuales están y muchos más deben estar presos por ello, pero se da la idea de que esos tratos, por algunas partes de la población, obviamente esto no es compartido por la gran mayoría de la población, que esos tratos inhumanos eran necesarios para el bienestar común. La Declaración de los Derechos Humanos indica que en ninguna situación, sea cual sea, va a ser constituyente de que se genere una limitación de los derechos, ¿ya? Y es ahí donde se dan ciertas contraposiciones. Así como en Estados Unidos la contraposición era que todos los hombres eran creados iguales, tenían igualdad ante la ley y podían perseguir su felicidad, pero hablaba de los hombres blancos, no hablaba de los esclavos traídos, ¿ya? Eh, en Chile se consagraba la libertad económica en los años 80, ¿no es cierto? Pero por otra parte, y obviamente en clandestinidad, el Estado violaba sistemáticamente los derechos humanos, ¿ya? Todos somos iguales ante la ley, sin distinción de derecho e igual a la protección de la ley. Eso también está consagrado dentro de nuestra Constitución, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales. Eso habla también de que que el Estado debe generar nuestra propia protección en cuanto al Estado. ¿Cómo entendemos eso? El Estado genera una carta magna, que es la Constitución, que da los derechos y deberes de las personas, pero también da los derechos y deberes del propio Estado e indica cómo estos derechos no van a ser violados. Es decir, la Constitución es nuestra protección en cuanto al Estado y el Estado se protege indicando cómo va a tratar a su población. ¿Ya? Eh, Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. Dice Alex, ¿qué pasa cuando se viola uno o más derechos humanos? Se supone que el IH debe fiscalizar las atribuciones que tiene el INDH, que es un instituto público, pero de derecho privado. Perdón, es una institución privada de derecho público, lo dije al revés. El Instituto de Derecho está facultado, por ejemplo, para ingresar en algunos recintos que la población general no pudiese ingresar de forma libre, ¿ya? Por ejemplo, los recintos penitenciarios o los recintos de detención transitoria, que serían las comisarías, ¿ya? Para ver que los presos que están ahí estén en las mejores condiciones posibles. Ahora, el ámbito de fiscalización, y entendiendo que la palabra como fiscalización bastante amplia, ¿ya? Nadie o ningún ente más que el propio Estado es el fiscalizador, ¿ya? El propio Estado se debe fiscalizar a sí mismo. Por eso es que suceden tantas cosas que son violaciones a los derechos humanos, pero no solamente violaciones de derechos humanos, sino que violación de otros derechos, perdón, violación de otras circunstancias. ¿Ya? Uno debiese, por ejemplo, eh, tener una relativa igualdad frente a tu empleador y ese empleador debiese tener tus derechos, pero de alguna u otra forma el Estado de repente no logra eh, llevar esos derechos a la conveniencia propia, ¿no es cierto? Eh, Nosotros, por ejemplo, como sociedad, tenemos la capacidad fiscalizadora de decir, miren, saben que en cierta parte nosotros podemos acudir a la PDI, por ejemplo, para hacerles un ejemplo rápido, nosotros podemos acudir a la PDI y decir, mire, ¿sabe qué? A mí me tomaron preso o a mi amigo lo tomaron preso, está preso en tal comisaría, pero él no se le leyeron sus derechos de por qué estaba siendo detenido y está siendo detenido de forma ilegal. Y la PDI, y tú no tienes que ser del Instituto de Derechos Humanos, tú eres una persona común, un ciudadano a pie, y la PDI está obligada por ley a actuar frente a esa denuncia. ¿Ya? Sigamos. ¿Qué más tenemos por ahí? Toda persona tiene derecho a condición de plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. Y es ahí, por ejemplo, cuando en algunos países, o lo que ha sucedido últimamente en el continente con cierto tipo de gobiernos, que, claro, existe un tribunal, pero ese tribunal no es imparcial, sino que está alineado con el gobierno, ¿ya? Y es ahí, por ejemplo, donde tenemos el Tribunal de Justicia
hoy se me olvidó el nombre específico, el Tribunal Superior de Justicia creo que era, de Venezuela, que básicamente todo lo que dice el presidente, ellos dicen que sí, y al estar así, como ellos son el último tribunal, al decir que eso es legal, básicamente al no haber una separación de poderes, se genera una violación de derechos que pueden ser incluso la violación de los propios derechos humanos, ¿ya? Toda persona tiene derecho a circular libremente, eso es lo que les comentaba en el punto anterior, cuando las fuerzas policiales implican o creen que se están violando ciertos derechos, tienen las facultades legales para poder intervenir, ¿ya? Y es aquí donde empieza el taller, ¿ya? El taller donde vamos a hacer una reflexión, ¿ya? Aquí les voy a pedir, porque tengo una duplicidad de datos, donde en el Cibeduc, en la parte donde yo les pongo las notas, tengo 54 alumnos inscritos. Sin embargo, en el Cibeduc, donde están todos ustedes inscritos y donde pueden acceder a las clases, tengo alrededor de 30 y tantos alumnos inscritos. Entonces, no tengo, al no tener una lista de clases final, no tengo la capacidad en este minuto de hacer grupos, ¿ya? Así que eso lo voy a hablar con los delegados para que derechamente sepamos de cuántos van a ser los grupos para su taller final, ¿vale? Sin perjuicio de lo anterior, el taller del informe final va a ser dado clase a clase mediante tareas, ¿ya? Si estuviésemos en clases directas, nosotros haríamos grupitos, esos grupitos harían discusiones, esas discusiones yo las fiscalizaría, las adecuaría, las enmarcaría y se generarían obviamente las tareas en clase, ¿ya? Estas tareas que de forma presencial serían en clase, ustedes lo van a hacer como tareas propias, se van a comunicar vía mail y si quieren hacer reuniones por Zoom, ¿no es cierto? Para realizar su taller. ¿De qué va a tratar uno de los primeros talleres? El primer taller vamos a tener que solucionar estas dudas que están acá, ¿ya? En el contexto actual, ¿no es cierto? Estamos hablando de nuestro principio histórico de este minuto, estamos hablando de tiempo presente, porque anteriormente hablamos de antecedentes históricos bastante lejanos, pero ahora nos tenemos que adecuar a nuestro contexto propio del coronavirus, de pandemia, de restricción de libertades, ¿ya? Y les propuse ciertas preguntas que ustedes van a tener que contestar. Insisto, esta es la tarea. Ustedes van a tener que contestar y hacer un texto, ¿ya? Un texto que puede ser de media plana hasta una plana, donde van a tener que desarrollar ciertas ideas, no limitado obviamente a estas ideas. Cuando yo les dé una tarea, o mejor dicho, cuando algún profesor universitario les dé una tarea, esa tarea, si tiene 3 preguntas, esas 3 preguntas son para sacarse el 4, ¿ya? Cuando usted desarrolla más, una o dos más ideas, se saca un 5. Cuando desarrolla 6, 7 u 8 ideas y deja correr su conciencia y deja en evidencia su alto conocimiento, se obtiene la nota superior, ¿ya? Insisto, estas son las ideas lo más básico posibles que usted tiene que desarrollar en este texto. Primero, desarrollar qué es lo que piensa usted y cómo se puede apoyar bibliográficamente para responder esta pregunta. Sí, tiene nota, Alex, pero la nota no es en este minuto, sino que la nota es al final. Si te das cuenta acá en el programa, dice talleres clase más un informe final, tiene una nota de un 25% de lo que va a significar su nota final, ¿ya? Estas son tareas que van a ir desarrollando clase a clase, sesión a sesión, pero yo voy a solamente pedir avances con tal de que asegurarme de que ustedes están haciendo esto, es como para pegarles el chicote, y enmarcar esa discusión para que no se me vayan por las ramas, básicamente. Y yo les voy a ir pidiendo que esas tareas las vayan desarrollando. Cuando el grupo necesite, obviamente, de tutoría, vamos a agendar la tutoría en el horario de tutoría, que sería a partir de las 9:40.
en adelante, y vamos obviamente a tutorear a ese grupo, ¿ya? Vamos a desarrollar entonces continuo con las siguientes ideas. Los grupos, o sea, sí, ustedes van a elegir con quién se juntan, pero la cantidad de grupos la elijo yo y tengo que tener claro lo que les comentaba, les tengo que tener claro eh, cuántos son ustedes. No puede ser sola por un hecho básico. La tarea implica la discusión y la aglomeración de ideas. ¿Ya? No, no está lo que quiero pretender acá es que haya conflicto, pero no físico, me refiero a conflicto de ideas, argumentación, contraargumentación, que se llegue a un consenso, porque tenemos que entender a la ética y la moral no como la decisión de un uno, sino como la decisión de un conglomerado. Ese conglomerado van a ser ustedes en base a un grupo, ¿ya? Una de las eh, parte de lo que yo tengo que educarles a ustedes es el trabajo en grupo y la creación de consensos, ¿ya? Para, obviamente, que usted sea un profesional que sea capaz de generar grupos de trabajo, ¿ya? Parte de eso está en la necesidad de que usted pueda argumentar, contraargumentar y también ceder, ¿ya? Es que eso, Víctor, es lo que voy a decidir yo, porque comprenderás que si tengo 35 alumnos, por tiempo, cuando yo tenga que evaluar esto, porque tengo que ponerles nota, ¿no es cierto?, de una semana para otra, no puedo revisar 35 informes, ¿ya? No es físicamente imposible, ¿ya? Entonces, los grupos van a estar dados en base a cuántos son ustedes y a mi capacidad técnica de cómo voy a poder evaluar. Insisto, no puedes pretender que yo evalúe un informe de 20 páginas por 35 alumnos. No terminaría nunca de leer eso, no terminaría nunca eh, de corregir eso y después entraría en una contraposición de que ustedes van a estar exigiéndome lo que es su derecho, tener las notas en un tiempo adecuado y yo no voy a poder cumplir. ¿Ya? No, Alex, insisto, esto es un avance propio. ¿Ya? No tiene nota hoy día, tampoco va a tener nota mañana. Esto es algo acumulativo, ¿ya? Y por eso dice claramente, talleres, clases, más un informe final, todo eso al final de la sesión, al final del curso, va a tener una nota de un 25%, ¿ya? O mejor dicho, una ponderación del 25% hacia su nota final. Eso es así está mejor dicho, ¿ya? Vamos de nuevo. Entonces, insisto, va a pescar una hoja de papel, un lapicito y va a desarrollar estas 4 o 5 ideas. Va a escribir al menos media página, un máximo de una página, una plana, mejor dicho, donde va a desarrollar estas 4 ideas y todas las ideas que a usted se le ocurran, pero estas como básico, insisto, estas son para sacarse el 4, el obtener eh, un, eh, una nota básica, por decirlo así, ¿ya? Entonces, la primera pregunta que se tiene que hacer usted es, ¿cree usted, solamente usted como persona individual, que el derecho al libre tránsito, a la libertad de reunión, debe primar sobre otros derechos? Insisto, en base al contexto actual, nosotros estamos en un estado de emergencia donde derechamente y con razón de fuerza no podemos reunirnos, no podemos hacer una fiesta el fin de semana, no podemos hacer un asadito de domingo, no podemos ir al bar, ¿me entiende? No podemos hacer situaciones que son algo básico de la sociedad. No podemos reunirnos todos en la plaza y decir, esto me molesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en un contexto, o mejor dicho, el presidente de la nación y su séquito ha indicado
que por salud pública no podemos reunirnos, ¿ya? Entonces, la pregunta que se tiene que hacer usted, ¿es la libertad de reunión un derecho que está por sobre otros derechos? ¿Está por sobre el bien común? ¿Cree que las actitudes que tienen las personas que no están respetando la limitación del derecho a reunión están fuera de un actuar ético y moral social? ¿Ya? Es decir, usted puede justificar o estar en contra de las personas que no están acatando esa orden estatal, ¿ya? Acá otra pregunta. ¿Qué acciones usted propone para velar por el bien común sin que estos derechos sean afectados? Pero no lo haga de forma teórica, porque en un principio la autoridad había dicho que no se iba a limitar el derecho a reunión, sino que cada persona debía limitar sus contactos con otras personas, que debía tener distancia social, etcétera, pero eso en algún minuto no se cumplió y llegamos a lo que llegamos. Llegamos a un estado dictatorial en que dice, finalmente se acaba con el cuento y em, se limita el derecho a reunión, ¿ya? Entendiendo el derecho a reunión no solamente como el derecho a manifestación, sino que el derecho a reunión en cualquier otro lugar, en cualquier otra zona. Yo no, en este minuto, no puedo invitar a un amigo y decirle, oye, tomemos una cerveza y veamos el partido, porque derechamente no va a haber partido de fútbol y no me puedo juntar con la otra persona en pos de un bienestar de salud pública, ¿ya? Entonces usted tiene que hablar, usted tiene que comentar cómo va a limitar esos derechos o cómo no los va a limitar, pero de forma práctica, ya no de una forma tan teórica, diciendo, no, yo voy a indicar a la población que no se junte y la población toda bonita y uniformada eh, me va a obedecer, porque derechamente eso no está sucediendo ni aquí ni en otras partes del mundo, ¿ya? Por eso es que la cuarentena total en otros países del mundo tampoco ha resultado, no solamente no acá en Chile, ¿ya? ¿Consideras que las decisiones individuales pueden estar por encima del bien común? ¿Pueden estar, o mejor dicho, y al contrario, esas decisiones de la mayoría pueden afectar al individuo de tal manera que sus derechos sean agresivamente limitados? ¿Ya? Em, y también entregar ideas de lo que significa el derecho al trabajo, el derecho a generar una actividad económica propia, de que yo pueda hacer mi trabajo para llevar pan a la casa, ¿ya? Y cómo eso afecta a la salud pública, ¿ya? Es decir, si yo, por ejemplo, soy operario del Transantiago y soy el chofer de la micro. Yo necesito trabajar, necesito tener dinero para poder ir al supermercado, para poder pagar mis deudas y para poder pagar la casa, para poder pagar la mensualidad del cabro chico en el colegio, etcétera. Yo necesito ese dinero. Y me dicen de repente, usted no puede trabajar, ¿ya? O la sociedad indica, no, usted no tiene por qué trabajar, usted tiene que irse para la casa y quedarse en cuarentena, porque eso es lo que dijo la autoridad, ¿ya? ¿Cómo podemos decir, mira, sabes que ciertas personas derechamente están obligadas a trabajar, ciertas personas están o pueden tener la posibilidad de trabajar con ciertos resguardos y otra parte de la población derechamente no puede trabajar? ¿Por qué? Porque su actividad económica no es para el bien común o no es necesario en un minuto para el bien común, sino que es más bien una actividad económica con menos necesidad que las otras. Y englobando eso, también tenemos que entrar a otro punto. Cuando todo esto pase, se aclare el polvo, la polvareda, todo esto decante y tengamos una economía eh, derechamente que en estos minutos se está destrozando a nivel local y mundial, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar cuando el precio del pan no pueda ser pagado por el sueldo que tengo? ¿Ya? ¿Qué va a pasar cuando, como decían en las noticias,
ya los huevos no puedan ser algo que yo pueda acceder, ¿ya? Dice Víctor, hay que acogernos al código del trabajo por si la empresa se va a ir a quiebras o al resguardo del empleador y del trabajo. Esas son las preguntas, Víctor, que usted mismo tiene que solucionar, porque esto tiene que desarrollarlo en un ámbito ético, profesional y también de contexto social, porque en este minuto la autoridad indicó una ley, que es la Ley de Protección del Trabajo, que supuestamente protege el trabajo haciendo una suspensión de contrato hacia el trabajador. El empleador no es obligado de pagarle el sueldo, con tal de que cuando se acabe todo esto, ese trabajador tenga su empleo asegurado y vuelva a trabajar y ahí se le vuelva a pagar, ¿me entiende? En este minuto tenemos leyes que han sido leyes ad hoc, busquen ese concepto, para tratar de contrarrestar, contrapesar y tratar de aliviar la economía en pos de un bienestar general. Teníamos una discusión la otra vez con otros docentes de qué es lo que significa la distribución de recursos. Ustedes entenderán que la distribución de los recursos hacia las artes han sido limitados agresivamente en el último tiempo. ¿Por qué? Porque esa plata ha sido redirigida hacia otros esfuerzos. Pero si lo vemos de un punto de vista, la gente que postula a fondos de artes come con esa plata, ¿no? No solamente se la gasta en hacer una actividad económica. ¿Cómo al artista se le puede decir, usted no puede trabajar, sorry, usted no va a tener dinero y no va a poder alimentar a su familia, no va a poder pagar sus deudas y no va a poder, por ejemplo, pagar el dividendo de la casa? ¿Cómo podemos realmente limitar a esa persona en realizar su actividad económica insisto, en pos del bienestar común? ¿Ya? ¿Y qué nos queda? Creo que no es, creo que esas son todas las preguntas que les puse como preguntas básicas. Y acá tenemos, por ejemplo, otro antecedente para que no solamente esté como término genérico, ad hoc puede ser interpretado para fin. Sí, exacto. Eso tiene que estar obviamente implicado, pero las leyes ad hoc en Chile tienen un contexto histórico bastante turbio para que lo vayas buscando después. A ver, me perdí un poquito, disculpen. ¿Cómo relaciona el derecho al trabajo? Eso ya lo vimos. ¿Consideras que nuestras decisiones individuales pueden estar por encima del bien común? Eso ya también ya lo vimos. Ya. Y entonces, como antecedente, en Chile tenemos otro antecedente de limitación de derechos en pos de la seguridad pública, que era la limitación de los isleños de Isla de Pascua de salir de ahí y de la prohibición de gente externa de entrar ahí, producto de la lepra. ¿Ya? Y por muchos años en Isla de Pascua se enviaron a los leprosos, ¿ya? Y entonces desde ahí surge el término leprosario, ¿ya? Pero es un antecedente que tienen que tener en consideración, más o menos de hace 100 años atrás, eh, en donde se limitaron ciertos derechos propios de la gente que vivía en la isla, en pos supuestamente de este bien común, ¿ya? Acá tenemos algunos titulares que que tienen que tener en consideración para desarrollar este texto. Eh, por ejemplo, un periódico decía, la recomendación mundial es la cuarentena, pero, pero eh, pensemos, ¿cómo pueden acatar la cuarentena decretada en el país a nivel nacional las 77.000 familias del quintil más bajo que viven hacinadas, ¿ya? Dice Macarena, no entiendo bien el tema de este trabajo. Debemos ir desarrollando en base a todas estas preguntas o algo así, como una pregunta y respuesta. No, usted debe desarrollar lo que en estructura sería un ensayo, si lo quiere ver de esa manera.
Si quiere usted basarse en una forma de escritura, sería ensayo, para generar un informe que va a ser esta unión de varios ensayos y básicamente va a ser la respuesta a preguntas que van a ir siendo desarrolladas clase a clase. ¿Se entiende ahora? Perfecto. Después, otro titular. De acuerdo con la encuesta CACEN, un 6,5% de las viviendas presentan algún grado de hacinamiento, siendo mayor en las regiones del norte del país, Arica y Parinacota, llegando al 7,8% y al 13% en Tarapacá, y un no despreciable 8% en la región metropolitana. Es decir, ¿cómo yo, una persona que vive con allegados en su casa, o que en la casa hay 5 hermanos, ¿cómo yo a esa persona digo, usted no puede salir de la casa? ¿Ya? Y después tenemos que empezar a ver qué es lo que significa estar en la casa y cómo es esa casa. Acá tenemos un texto de otro periódico. Decía, por otro lado, guardar cuarentena se transforma en un gran desafío cuando una o más personas deben compartir un dormitorio. Podría generar problemas serios en la convivencia al interior de las familias. Asimismo, es preocupante en el caso de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar al interior de sus hogares, y el confinamiento se convierte en un obstáculo adicional para huir de los agresores y acceder a servicios que puedan salvarlas de esta amenaza, ¿ya? Es decir, tenemos claro en las noticias cómo han aumentado los casos de violencia intrafamiliar, cómo han aumentado los casos de alcoholismo, y no hemos sido capaces de llegar a esa población y decirle, mira, aquí tienes una respuesta. Básicamente a todo el mundo le dijimos, métase en su casa, no salga más, pero no le dimos una respuesta verdadera, ¿ya? Otro texto sacado de un periódico. Empleadores pueden despedir a sus trabajadores, incluso sin indemnización, acudiendo al hecho de la fuerza mayor, ¿no es cierto? Sin una cuarentena total en todas las comunas. Los trabajadores deberán optar entre cuidar su salud y la de los suyos, quedándose en casa, o asistir al trabajo, al que siguen obligados a ir, obligados a presentarse, y obviamente para cuidar el sustento, ¿ya? Eso es una de las contraposiciones que está sucediendo en este minuto, que les comentaba obviamente. Y miren acá algunos datos que les saqué. Por ejemplo, la densidad poblacional en la comuna de Vitacura, una de las comunas más ricas de nuestro país, tiene alrededor de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? Frente a Puente Alto, también del Gran Santiago, que tiene casi el doble. Es decir, en cada kilómetro cuadrado hay ya el doble de población, ¿ya? En Puerto Montt no dejamos de tener un despreciable 3.000 personas, 3.300 personas por kilómetro cuadrado. Sin embargo, vemos que en Alerce, que es obviamente mucho más chico en kilómetros cuadrados que Puerto Montt, tenemos ya también casi el doble, ¿ya? Y en contraposición, ultra contraposición, tenemos Puerto Varas, en donde la gran comuna de Puerto Varas tiene apenas a 10 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿ya? ¿Cómo le decimos a la población de Vitacura, a la población de Puerto Varas, frente a la población de Puerto Montt, Puente Alto, Alerce, que debe quedarse en la casa, ¿ya? Acá tengo otro dato. Dice que el 89% de la población chilena, estos creo que eran datos del 2017, sacados del INE, el 89% no hay hacinamiento en Chile. Ya, perfecto, súper bien. Pero si ustedes ven para atrás, por consiguiente, tenemos que el 10% de Chile sí tiene algún grado de hacinamiento. Insisto, ¿cómo yo, una persona que tiene que compartir la pieza con 2 o 3 hermanos, le puedo exigir que no salga de la casa, que esté todo el día metido en la casa, y más encima, obviamente se van a generar conflictos, ¿ya? Idealmente, cuando ustedes saquen datos, cuando ustedes hagan su investigación, insisto, estas son investigaciones clase a clase, ustedes tienen que, como grupo, me van a pedir días en donde vamos a hacer la tutoría, ¿no es cierto? Me tienen que desarrollar, por ejemplo, ¿qué pasa con la situación educacional de los más chiquititos? ¿Cómo acuden los más chicos a clases?
Eh, ¿Está sirviendo esta educación online para la educación escolar y media? ¿Cómo, por ejemplo, estamos sopesando el tema de previsión en salud? Porque si el papá no puede salir a trabajar, la mamá no puede salir a trabajar, ¿cómo la mamá va a tener la plata necesaria para pagar su salud cuando la necesite pagar? Si tiene ISAPRE, o si es de la parte de la población de FONASA que paga un copago. ¿Cómo yo le puedo pedir a ella que pague lo que le falta de salud, lo que le falta, perdón, para pagar su salud? Quiero que evalúen también qué tipo de trabajo está teniendo la población que más necesidades tiene. Por ejemplo, nosotros como dentistas fuimos limitados en nuestras atenciones y cómo eso afecta al gremio ha sido una discusión bastante grande. Pero también existen otras ramas de la salud que también han sido muy, muy limitadas y nadie está hablando de ellas. Es decir, como por ejemplo un kinesiólogo en su, por ejemplo, clínica particular, o por ejemplo la gran cantidad de ellos que tienen gimnasios u otro tipo de emprendimiento personal, no pueden hacer su diario vivir, no pueden hacer su actividad económica, no pueden recibir, obviamente, no van a recibir dinero porque no están trabajando, ¿ya? Porque no se les permite trabajar, ¿ya? ¿Cómo, cómo yo, por ejemplo, puedo decirle a una persona que se tiene que quedar en casa y que no puede trabajar, ¿ya? También va a estar indicado de, por ejemplo, cuánto dinero tiene esa persona para repartirla en su familia, ¿ya? Con eso me refiero al per cápita. Por ejemplo, yo traigo cierta cantidad de dinero al hogar y ese dinero es dividido en los integrantes de mi familia de forma supuestamente equitativa. Eh, si ciertas actividades económicas están limitadas, por ejemplo, no está limitado el uso del metro, pero sí está limitado el hecho de que yo pueda circular libremente dentro de la comuna de Osorno, porque ellos están con limitaciones de salida. ¿Y qué pasa con la gente de Osorno que trabaja fuera de Osorno? ¿Cómo le podemos decir a ellos, oye, flaco, tú no puedes trabajar? ¿Ya? Es, insisto, una deliberación con ustedes mismos. ¿Ya? ¿Ya? No hay una respuesta correcta. Aquí usted va a ser evaluado en base al desarrollo de esa idea, no a que usted tenga la idea correcta, porque no hay una idea correcta. Por eso necesitamos un consenso. Por eso no puede desarrollar este taller solo, porque usted no tiene la respuesta o va a creer que tiene una respuesta, pero esa respuesta no la ha discutido con nadie. Esa respuesta tiene que ser discutida en sus compañeros en base, obviamente, a que tenemos que entender que el compañero de al lado puede tener los mismos problemas que yo, puede no tener ningún problema de los que tengo yo, o puede tener otros problemas que yo no tengo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer, o lo que tienen que hacer ustedes, es comenzar con esta discusión para poder lograr, obviamente, un consenso grupal, ¿ya? Uy, se me olvidó dejar de grabar la clase, la voy a cerrar al tiro, detener. ¿Cómo pongo acá?